estás? Dios te bendiga. Quiero compartir contigo algo que Dios habló a mi corazón y yo sé que voy a hablar también al corazón de algunos de ustedes porque Dios me dijo que hablara todo lo que Él me dijera. Y pues estaba yo estaba estudiando las vidas estaba estudiando la vida de los reyes que se mencionan en el libro de Isaías, en el primer capítulo, y viene siendo el rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Y me voy a enfocar solamente en dos, en el rey Usías y en el rey Ezequías. Y pues el rey Usías fue un rey que Dios lo bendijo grandemente. Era un rey que buscaba de Dios y Dios lo bendijo grandemente, le dio paz, Dios lo bendijo. Y sin embargo, pasado el tiempo, como que su corazón se llenó de orgullo y quiso entrar al templo a hacer algo que él no debía de hacer. Para empezar, no debía de entrar al templo y para seguirle quiso prender incienso, quiso quemar incienso. Y esto era algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Nadie más podía entrar y quemar incienso más que los sacerdotes. Y yo creo que el rey Usías se sintió que ya tenía la autoridad por todo lo que Dios había hecho en él. A lo mejor pensó que ya tenía autoridad o derecho. Yo no sé qué pasaría por su mente, pero él hizo eso, y al entrar los sacerdotes delante de él o tras de él para detenerlo, él se enojó y empezó a alegar con ellos y lepra le brotó de su frente, y lamentablemente él pasó el resto de sus días con lepra. Y luego la historia del rey Ezequías. La Biblia menciona que después del rey David no hubo ningún otro rey como David hasta que llegó Ezequías. O sea, hubo muchos reyes, pero ninguno con un corazón como el que David tenía. O sea, el rey David, para empezar, era un rey que caminaba conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios se agradaba mucho con David, porque David era un adorador. En todo tiempo David buscaba de Dios, en tiempo bueno, en tiempo malo, cuando le iba bien, cuando le iba mal, cuando estaba triste o contento, cuando tenía victoria o estaba asustado, cuando caminaba en rectitud y aun cuando pecó. En todo momento David buscaba de Dios y esto agradaba mucho a Dios. Y desde entonces no hubo otro rey similar hasta que llegó Ezequías. Y Ezequías fue un hombre bueno, fue un rey muy bueno, fue un rey que caminaba conforme a la voluntad de Dios, un hombre que también buscaba de Dios en todo momento. Sin embargo, no hay persona perfecta en el mundo y él terminó regándola, como todos en la vida. Y lo que pasa es que después de que Dios le da victoria sobre todos sus enemigos, Dios pelea sus batallas, Dios le da paz, Dios lo bendice grandemente y hace que su nombre sea reconocido por todos lados, o sea, hace de su nombre grande. Y después de darle todo esto, Ezequías cae enfermo y era una enfermedad grave. Sin embargo, Ezequías clama a Dios por un milagro, Dios lo escucha, le da ese milagro y él sana. Luego una nación escucha lo que le sucedió al rey Ezequías y vienen a verlo, y Ezequías les empezó a enseñar todo lo que Dios le había dado. O sea, les empezó a enseñar todos los tesoros, todos los bienes que tenía, todo se los enseñó, y esto no agradó a Dios. Dios se enojó con él y, como quien dice, lo castigó. Le dijo que le quitaría la paz, pero bueno, no. Mientras Ezequías estuvo vivo, hubo paz hasta que Ezequías murió. Lamentablemente, su reino no volvió a tener paz. Y cuando yo estaba leyendo estas historias, yo empecé a hablar con Dios. Y yo le dije: Dios, Padre, tú a mí me prometiste, tú a mí me dijiste que tú me ibas a bendecir grandemente. Pero si bendecirme grandemente significa que mi corazón se puede llenar de orgullo o se puede hacer presumido como el corazón de Ezequías o de Usías, entonces no me bendigas tanto. Solamente dame lo que necesito, que ni me falte ni me sobre. Solamente dame lo que necesito. Y ahí fue donde Dios me habló. Y Él me dijo: hay cosas que no te doy, porque si lo hago, te alejarías de mí. Lo escribí para no olvidarlo nunca. Hay cosas que no te doy, porque si lo hago, te alejarías de mí.
De hecho, este son proverbios que a mí me gusta orar o que yo siempre he platicado con Dios. Y el proverbios es... Ay, ya se me perdió. Aquí está, Proverbios 38:9 dice: Aleja de mí falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso fue algo que escuché el otro día que me gustó. ¿Y cuántas veces nos enojamos con Dios? Porque no nos da lo que pedimos. Porque oramos tanto por algo y resulta todo lo contrario a lo que oramos o simplemente no sucede nada. Y tal vez no nos enojamos con Dios, pero nos desilusionamos o ya no le pedimos igual porque pensamos que no nos escucha o simplemente... Disculpen ese ruidito. La chica vino a visitarme. Saluda, Luna. El caso es que ¿cuántas veces nos podemos molestar con Dios porque no nos da la petición de nuestro corazón? Y es que, la verdad, ¿qué si esa petición que tú estás pidiéndole a Dios con tanto amor o con tanta fuerza sea la misma que termine robándote de Él o que termine alejándote de Él? ¿Qué si Dios te bendice con eso que tú tanto pides y después de que tú lo tienes, ahora ya no tienes tiempo para orar? Ahora ya no tienes tiempo para leer la Biblia. Ahora ya no tienes tiempo para buscar de su presencia. Y a lo mejor antes no tenías tiempo y ahora menos. O sea, hay muchas cosas que Dios no nos da porque es tanto su amor que Él sabe que si nos lo da, podríamos perdernos, podríamos hacernos orgullosos, podríamos hacernos presumidos. Se me ha olvidado la palabra. Podríamos hacernos presumidos. Y tal vez son cosas que no son malas. Puede ser algo que no sea malo. O sea, son cosas buenas las que pedimos. Puede ser una pareja, no sé, un esposo, una esposa. Puede ser un bebé. Puede ser un aumento de salario, un mejor trabajo. Puede ser hasta un milagro de salud. ¿Sabes qué? Cuando mi familia y yo apenas empezábamos a ir a la iglesia cristiana, cuando yo tenía como 13 o 12 años, no hace mucho, apenas empezábamos y me acuerdo que me tocó ver a personas que venían a la iglesia con una necesidad, como por ejemplo venían buscando o pidiendo a Dios un milagro de salud, personas que tenían cáncer o algo así, era algo fuerte, y hacían 1000 de promesas y luego terminaban recibiendo ese milagro y con el tiempo se alejaban de Dios, se les olvidaba o yo no sé lo que Dios había hecho por ellos y se alejaban de Dios y lamentablemente terminaban peor que como estaban antes. No te enojes con Dios cuando no te da lo que tú tanto pides. Mira que Dios sabe tus necesidades. Dios conoce tus necesidades desde antes de que se las pidas. Mateo 6 dice: Dios sabe lo que tú necesitas desde antes de que se lo pidas. No te enojes con Él cuando no te da la petición que tú tienes, cuando no concede o no ha concedido esa petición o esa oración. ¿Sabes qué? Que si Él te da, más bien, ¿cómo quiero decirlo? Dios quiere personas que vengan a Él, no por lo que Él puede hacer por ti, sino porque realmente quieren conocerlo, sino porque realmente lo aman o realmente quieren de su presencia y de todo lo que Él tiene para ofrecernos, no nomás lo que Él puede darnos, no nomás lo que Él puede hacer por nosotros. Si Él no concede la petición de tu corazón, digamos un ejemplo,
Si tú estás orando tanto por la salud de una persona y esta persona muere, ¿te alejarías de Dios? O si tú estás orando tanto por una mejor posición en tu trabajo y se abre esta posición por la cual tú has pedido tanto, pero se la dan a alguien más, ¿te enojarías con Dios? ¿Te alejarías de Él? O sea, ¿te enojarías con Dios porque tú ves que Él le da la petición de tu corazón a alguien más y no a ti? Esto habla de una persona que está buscando de Dios por conveniencia, y muchas veces nos quejamos de las personas que nos buscan a nosotros por conveniencia y no nos fijamos que muchas veces eso es lo que nosotros le hacemos a Dios. O tal vez nos hacemos presumidos cuando Dios nos bendice y usamos el nombre de Dios como excusa para mostrar lo que nos ha dado. Y créeme, no tienes que presumir o hablar de las bendiciones que Dios te ha dado. Yo creo que las bendiciones hablan por sí mismas, tienen voz propia. No te enojes cuando Dios no concede aún la petición de tu corazón. Si es algo que Dios te ha prometido, Dios te lo va a cumplir. Él no es ningún mentiroso. Él no es hombre como nosotros, no es humano para decir, ¿sabes qué? Siempre no. Sino que Dios es paciente con nosotros. Tal vez no te ha dado esa petición porque no es el tiempo. Tal vez no estás preparado. O tal vez simplemente no es lo que Él quiere para ti y Él tiene algo mejor. Cual sea la razón, tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y tenemos que aprender a orar su voluntad, a decir, ¿sabes qué, Dios? Esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ayúdame a estar contento y a estar agradecido, aun cuando no concedes la petición de mi corazón. Esto es algo que yo quería compartir contigo. Una cosa más. Si tu petición es algo que Dios no te prometió, que Dios no te dijo nunca que te daría, entonces no te desanimes, Él tiene algo mejor. Y si Dios te ha dicho que te va a dar algo para tu vida, pídele que te ayude a estar preparado y que tu corazón esté listo para cuando recibas eso. No te hagas ni orgulloso ni presumido como Ezequías y Usías. Dios te bendiga.